amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos. Reciban todos ustedes, a nombre de Legado a las Américas, la más cordial de las bienvenidas. Hoy día nos encontramos en un contexto internacional bastante importante. Hace algunos años atrás, un académico de las escuelas de periodismo decía que era muy importante entender los procesos que ocurrían con los vecinos, sobre todo cuando estos eran colectivos organizados, que generaban opinión, tenían pensamiento y lo expresaban. Y la verdad que de los años en que algunos pasamos por esa escuela, cada vez las palabras de este académico tienen mayor vigencia, toda vez que efectivamente América Latina y el continente en general enfrenta y tiene procesos que efectivamente se dan a través de núcleos de pensamiento, a través de procesos, a través de los cuales evidentemente todos dicen es un ejercicio prudente y adecuado, tal vez, ponernos a mirar qué está pasando, a reflexionar qué ocurre y también visibilizar a partir de ese proceso de reflexión para dónde va nuestro continente tan querido y también con tantos problemas. Para hablar de este tema al que nos han convocado Legado a las Américas y también desde Paraguay el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, que es una asociación con capacidad restringida que tiene y apoya iniciativas de intercambio que están pensadas en fortalecer la democracia y que proyecten los cambios que sean necesarios, aglutinando a intelectuales de distinta naturaleza. Junto con su director, don Ricardo Rodríguez Silveiro, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Bremen, que nos han acompañado. Y también la Conferencia del Liderazgo de Uruguay, CLU, que es una organización para la promoción de valores con vínculos internacionales que busca el desarrollo de una cosmovisión para la formación de líderes cívicos, la promoción de movimientos de conciencia. Y efectivamente hoy su presidente es la abogada Mirta Zunino, su vicepresidenta, la psicóloga Nidia Piso, y su segundo vicepresidente, don Martín Biurrún. Bueno, y en general queremos agradecer la participación de todos los amigos que están hoy día acompañándonos de distintas partes de América. Decíamos que es importante saber qué está pasando, qué está ocurriendo en nuestro territorio. Y en este sentido, quien nos acompaña en el día de hoy es nada menos que el expresidente de Uruguay, quien además es abogado, periodista, además fue parlamentario de ese país y ha liderado una serie de iniciativas que nos tienen hoy día justamente dispuestos a escuchar sus palabras sobre este contexto de lo que significa la amenaza eventual para las democracias en América Latina. Sin más preámbulos, les invito a escuchar entonces a don Luis Alberto Lacalle. Por favor. Buenas tardes, gracias Osvaldo, gracias al Legado, gracias a la Conferencia de Liderazgo, gracias a Patria Soñada por hacer de anfitriones en esta charla. Yo estoy alejado de la vida política activa, pero mantengo una tarea de carácter intelectual y académico, si se quiere, de los temas que creo que importan y sobre los cuales tratamos de disertar en distintos niveles. En el día de hoy vamos a analizar qué es el movimiento llamado Foro de San Pablo y su seguidor, el Grupo de Puebla, en la vida política de todo el continente americano. Una vez más tenemos que decir que todo esto comienza con Fidel Castro, el hombre más importante del siglo XX en América Latina, porque fue el que transformó la vida de todos los países y de muchos jóvenes de nuestro continente, ha sido nuestro compañero, entre comillas, de la vida política. Y un buen día, Fidel Castro, un hombre indudablemente inteligente y capaz, dejó de lado todo aquel movimiento revolucionario del cual fue líder, de todo el fomento de las revoluciones, las insurrecciones en todos los países de América, dejó de lado lo que decía de la democracia, la pluriporquería, como él le llamaba la democracia plural, y avisorando que los tiempos habían cambiado y la caída del comunismo internacional, resuelve iniciar una tarea con objetivos similares, pero a través de las elecciones. O ironía,
quien había estado siempre contra el tema del voto y del sufragio, iniciaba un camino a través del Foro de San Pablo. Es decir, los revolucionarios anteriores se vienen hacia la urna y hacia las elecciones como metodología. Los que continúan este impulso de Fidel Castro son el presidente Lula da Silva en el Brasil y Hugo Chávez en Venezuela. Esta organización que tiende a coordinar los esfuerzos de distintas manifestaciones izquierdistas en todos los países, aparece en San Pablo, fundada, por eso su nombre, y lo interesante es que todos sus fines, todos sus planes, toda su metodología se puede ver en los medios, en las redes, en el Internet, lo cual vuelve mucho más interesante su análisis y mucho más contundente los juicios que podemos emitir acerca del mismo. Al Foro de San Pablo lo integraban fundamentalmente organizaciones políticas, partidos políticos, muchos por país. Por ejemplo, en mi país eran más de 6 agrupaciones políticas, en algunos otros lados una sola agrupación política, pero lo importante es que eran entidades colectivas. Después veremos que el Grupo de Puebla cambia, pero el Foro de San Pablo está integrado por partidos políticos, movimientos políticos y también, y esto es bueno señalarlo, 2 organizaciones guerrilleras, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Esta organización tuvo 3 etapas en su vida en el desarrollo de sus metas. La primera, que no ha abandonado, pero que dedicó especial empuje, era de resistencia al neoliberalismo, de resistencia al capitalismo, de utilización de los medios legales para enfrentar a lo que ellos consideraban estos sus enemigos. En la segunda etapa, cuando vienen los éxitos de los partidos de izquierda, es una etapa, digamos, de llegada al primer objetivo, que era ocupar el poder. Y así vemos en todos los países en que triunfó esta tendencia, aparecieron gobiernos de la sintonía. Incluso basta leer la lista de los partidos que fundan el foro para ver que en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, están, bueno, y Venezuela, por supuesto, están los partidos que querían llegar al gobierno. Estos gobiernos fueron sustituidos en los países donde funciona el régimen democrático, que es de la posibilidad de alternancia. Y entonces, la tercera etapa, ya habiendo perdido los gobiernos en algunos países, la concentran en una coyuntura nueva. Estamos hablando que esto empieza en el 90 y estamos hablando del 2000 y tantos, hace muy poco tiempo. Y ahí ellos le buscan otro enfoque a su lucha y lo basan en 2 objetivos, o con 2 temas fundamentales. La crisis del capitalismo, que ellos auguran que va a ser terminal y definitiva, y el desprestigio de los Estados Unidos como potencia mundial, la abdicación en muchos casos de los Estados Unidos de un liderazgo que crea un vacío. Por supuesto, no mencionan a China, pero es otro de los ingredientes que aparece para llenar los vacíos que Estados Unidos ha dejado. Lo interesante del Foro de San Pablo es que se dirige a las sociedades buscando puntos de conflicto. Por ejemplo, en los países donde hay lo que ellos llaman los pueblos originarios, tienden a fomentar las reclamaciones, con o sin base, eso no interesa, de esos pueblos. Los casos más típicos es en Chile con los mapuches,
en la Argentina también en la Patagonia con los mapuches, y todas las reivindicaciones, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en Perú, donde legítimas críticas de estos grupos hacia la sociedad las convierten en armas. Es decir, en meter una cuña en esa pequeña fisura para convertirla en una grieta. Se embanderan con el tema ahora tan notoriamente público como es la política de género. Nosotros consideramos que son políticas de sexo, pero bueno, empiezan con todo ese tema y la injusticia y la discriminación, y también lo que puede ser reclamos muy válidos, lo llevan al punto de la irritación, de la confrontación dentro de la sociedad. Lo mismo con cualquier tema que puede enfrentar una parte de la sociedad contra otra. Es decir, instigar, fomentar lo que sean diferencias para que, más allá, repito, de que las mismas tengan una base que se pueda compartir, se conviertan en batallas campales. Por ejemplo, y esto también lo ha vivido Chile, lo ha vivido Colombia, cuando ocurren determinados episodios políticos que tienen una reacción, que puede ser el precio del boleto en una ciudad, del subterráneo, puede ser una propuesta impositiva, puede ser cualquier propuesta de un gobierno que no sea de izquierda, tiene normalmente, y nosotros somos partidarios del régimen democrático, que permite que se manifieste contra ese gobierno la gente en las calles. Pero ¿qué ocurre? La manifestación de 1.000, 10.000, 50.000 personas que, repito, legítimamente van a las plazas y a las calles a manifestar, es invadida, es copada por un grupo de 100 o 200 personas que esto lo convierten en una batalla campal, lo convierten en el incendio de las sucursales bancarias, la rotura de los vidrios, que a la prensa internacional le transmite la sensación de que en Chile o en Colombia está destruida la sociedad, cuando lo que hay es una diferencia de opinión, pero que está fomentada por grupos minoritarios para llevar a sus fines. Entonces, tenemos que tener muy claro que aquí hay una operación quirúrgica de dirigirse a esos puntos de conflicto para enervarlos, para fomentarlos y para hacerlos más radicales. El mecanismo otras veces es el de las semidemocracias. El término lo explico enseguida. Yo considero que la democracia tiene que tener una legitimidad de origen, que es el voto, emitido con garantías, contado con garantías y previa campaña con libertad de opinión, pero tiene otra faceta, que es la de la legitimidad de ejercicio. Es decir, los gobernantes democráticos no pueden hacer lo que quieren, por más cantidad de votos que tengan. Tienen que actuar dentro de la separación de poderes, del Poder Judicial independiente, libertad de prensa y lo que es en general el Estado de Derecho. Muchos casos de gobiernos llamados populistas se han quedado en la primera mitad. Y entonces hay gobiernos que han llegado con el voto, sí, con garantías, sí, mayoritario también, pero luego apenas llegan al gobierno empiezan con las reformas constitucionales. ¿Por qué? Y bueno, porque un periodo o dos no alcanzan, hay que estar más tiempo. Empiezan con constreñimientos al Poder Judicial porque la justicia se ha excedido, la justicia se ha vuelto política, se está utilizando la justicia como arma política, politización de la justicia. Los medios de prensa se han puesto demasiado agresivos. Es decir, esos son los razonamientos que han llevado a que con una legitimidad de origen, luego se ingrese en un campo de ilegitimidad de ejercicio. Eso fue, y lo podemos constatar leyendo los diarios, no estamos diciendo nada que sea secreto. Luego, en el año 2019, se
se funda o se forma el Grupo de Puebla. La diferencia con el Foro de San Pablo son personalidades, no son partidos, son personas, generalmente expresidentes. Y ahí están Lula da Silva, Dilma Rousseff, Monseñor Lugo, la familia Kirchner, Alberto Fernández, Antonio López Obrador, José Mujica, es decir, una cantidad de expresidentes que son de ese sesgo político e ideológico. Este Grupo de Puebla yo lo considero que es más para mostrar, y el Foro de San Pablo más para la práctica de estas ideas. Pero sin lugar a dudas, la utilización que hacen de los medios modernos de comunicación lo vuelve muy, muy poderoso. Interesante es ver en la página del Foro de San Pablo, hay un capítulo de instrucciones para usar el Twitter. Fíjense si estarán modernizados y conscientes de la importancia de estos medios, que hay toda una página donde se explica cómo entrar, la cuenta, bueno, todos esos detalles que permiten la utilización. Y entonces, la antigua guerra de guerrillas ahora no se lleva a cabo con armas, se lleva a cabo con la computadora, con el tablet, el tablet, con el teléfono, es decir, utilizando todos estos medios que da nuestra época. Ustedes me dirán, parece un panorama de cataclismo, parece un panorama sin salida. Bueno, yo creo que es un movimiento a tener muy en cuenta. Por supuesto que no siempre logran sus resultados, nada más que había de ejemplo, parecería que en Perú, sí, hay un presidente, el señor Castillo, que parecería que va por el camino de las reformas que indicábamos y el sesgo hacia un gobierno populista o por lo menos autoritario. En Ecuador, por el contrario, la presencia de Guillermo Lasso en la presidencia implicó un traspié para este tipo de planes. En la Argentina estamos en un término medio. Ahora hay elecciones en varios países. En el Brasil, que es uno de los más importantes. Es decir, donde se ejerce el voto, corremos la suerte, los países que votan corren la suerte de, bueno, tener estas manifestaciones o tener partidos con el otro concepto de la democracia y de la república. Lo importante es qué hacer frente a esto. Y yo creo que no tenemos que ir muy lejos al señalar que estamos viviendo una batalla cultural antes que política. Es decir, después de la caída del muro de Berlín, pareció que toda lo que era la versión comunista y socialista extrema desaparecía. Pero no fue así. Se han refugiado estas ideas en el mundo de la cultura. Gramsci, el gran pensador marxista, enseñaba que la llegada al poder se podía lograr transitando a través de los organismos culturales, del arte, de la pintura, de la educación, es decir, todo lo que ya eran organizaciones preestablecidas a las cuales se les infiltraba y se lograba llevarlas a determinado lugar. En el Uruguay, por ejemplo, fue uno de los planes más largos y más exitosos que permitió lo que ocurrió a partir del año 2005. Es decir, la respuesta tiene que ser cultural y política. Cultural a través de la difusión que se hace, como en este seminario, como en esta conferencia, y luego de participación política en los partidos políticos. Los partidos políticos tan denostados, tan criticados, a veces con razón, pero no hay otra organización capaz de participar
en la vida cívica de las naciones con el resultado concreto que tienen los partidos, porque puede haber organizaciones sindicales, gremiales, culturales, deportivas de una enorme importancia, pero solamente los partidos son el camino a través del cual se llega al gobierno, y al gobierno, una vez que se llega, se actúa en un sentido u otro. Así que, estimados amigos, yo creo que este tipo de reuniones para comentar académicamente, como lo estamos haciendo, este tipo de planificaciones, conocer las planificaciones que son contrarias a nuestro pensamiento es parte de la solución del problema, pero después bajar a la arena política y participar en los partidos, no dejar los lugares. El poder odia el vacío, es como el gas. Ocupa los vacíos que encuentra. Bueno, el poder no le gustan los vacíos, no dejemos vacíos y no dejemos de participar en la vida política para cumplir lo que a veces, desde el punto de vista del pensamiento y aún desde el punto de vista de la teoría, nos gustaría lograr. Así que yo, Osvaldo, lo dejo por acá. Me parece más importante quizás las preguntas que puedan hacer los estimados oyentes, y me pongo en manos de ellos y en tus manos para conducir esto. Perfecto, muchas gracias, presidente. Efectivamente, ya nos llegó varias preguntas están llegando. Le voy a pedir, sí, a todos quienes hoy día nos acompañan, que tengamos la consideración de que el tiempo es limitado. Nuestro formato trata de ser lo más académicamente asequible, pero también considerando que nuestros tiempos se acaban. La primera pregunta que me ha llegado: en 2 de las 5 economías más importantes de América Latina y 2 países estratégicos estallan revueltas sociales y políticas, más allá de que haya causas objetivas de descontento. ¿No piensa que hubo fuerzas nacionales vinculadas a continentales para lograr una desestabilización de los gobiernos, como sería el caso de Chile y Colombia? Creo que durante la charla tocamos el tema. Vamos a resumirlo. El sistema democrático admite y aún fomenta que cada uno pueda opinar, y que se pueda opinar en las calles, y que se pueda opinar con vehemencia, con discursos, con tambores, con banderas. Y así ocurrió en Chile y así ocurrió en Bogotá. Pero luego, dentro de esas muchedumbres que pacíficamente, enojadas seguramente, pero pacíficamente se expresaban, aparecieron quienes le dieron un tinte radical de atropello, de pedradas, de incendios y de violencia, para que entonces se tiñera el panorama, como que todos los que estaban ahí estaban deseando voltear a un gobierno. Así que sí, efectivamente, hubieron fuerzas, y además es notorio que ocurre en todos los países donde está la oportunidad. O sea que esto no es una cosa espontánea. Efectivamente. Otra pregunta dice: ¿cómo se puede enfrentar este tipo de amenazas ante la falta de participación, ante la falta de interés de las personas por integrar partidos políticos y tratar de generar alternancia al poder? Sí, mi madre siempre decía, se puede llevar un caballo hasta la cañada, pero no se le puede obligar a tomar agua. Es decir, no podemos llevar a la gente obligada a participar. Yo creo que es el resultado de un razonamiento. Si estoy en desacuerdo con el gobierno o tengo temor de que vengan ciertas ideas, estoy en conocimiento de que hay una política continental que me puede llevar a esto y esto y esto, pues mi amigo, póngase en la fila. En el Uruguay tenemos una disposición que la llamamos mal el voto obligatorio, cuando lo que es obligatorio es concurrir al lugar de votación. Nosotros le decimos al ciudadano: mire, mi amigo, usted recibe del gobierno muchas cosas, el gobierno cada 5 años le dice vaya y opine. Vaya hasta allí. Ahora después lo que hace con su voto en el cuarto secreto, como le llamamos nosotros, bueno, ahí podrá poner un papel cualquiera o no poner ningún papel. Pero la obligación tiene que establecerse, porque si no empiezan los facilismos. El facilismo es, son todos iguales, que se vayan todos. ¿Para qué voy a votar? No, mi amigo, no, mi amiga. El voto es la palanca
Entonces, a través del voto es que defendemos el sistema. Y el sistema permite que una minoría, si somos minoría los que pensamos de determinada manera, nos hagamos sentir, tengamos nuestra influencia. Lo otro es el vacío. Y repito, el poder odia el vacío. Donde dejemos un lugar nosotros, otra organización lo va a colmar. Perfecto. Presidente Miguel Miranda, de Chile, me dice, el rol de los medios de comunicación post revuelta social en los países de la región, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tan gravitante es? Sí, hoy día cuando decimos medios, a veces nos quedamos con la versión tradicional, es decir, televisión, radio y prensa escrita, y apelando a esto, bueno, todos sabemos que puede haber prensa partidaria, prensa independiente o prensa pseudo independiente, porque los gobiernos pueden tener mucha influencia sobre la prensa, no solo las presiones directas de un llamado por teléfono, sino a los avisos, la parte económica. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, bueno, Nicaragua es un caso extremo, pero ahí se les prohibió traer el papel a los diarios, bueno, con eso es como matar. Pero también están esos otros medios que son las redes, en las cuales no hace falta poner ni un centésimo para participar. Es más, hay mucha gente que participa, no la mayoría, cuidado. Y muchas veces estas redes son el pretexto para la cobardía, para la calumnia, porque desde el anonimato se dice cualquier cosa, y como el ser humano tiende a interesarse más por lo extraño y por lo negativo que por lo positivo, Hearst, el gran dueño de los diarios en Estados Unidos, decía, la noticia es que un hombre muerda a un perro, no que el perro muerda al hombre. Entonces, a veces lo que es extraño, lo que es más negativo, o lo que es más escandaloso, encuentra eco. Bueno, también hay un deber de militancia en la computadora. Y entonces, dar y decir lo que uno tiene es un medio gratuito, poderoso, pero que muchas veces quienes piensan distinto que nosotros lo saben usar mucho mejor. Perfecto. En Guatemala, el expresidente Álvaro Arzú decía, a la prensa se le pega o se le pega o se le paga. Él optaba, evidentemente, por pegarle, dice acá. Insisten acá en la pregunta, ¿qué opina usted de que la prensa es el cuarto poder? Y una pregunta que me parece bastante tingente, dice, ¿cuánto afecta la migración de Venezuela a sociedades establecidas como la chilena u otros países justamente del continente en donde están llegando los amigos de Venezuela? Bueno, nuestros países, todos ellos, se han formado con grandes olas de inmigrantes, más en una zona que en otra. Aquí en el Río de la Plata no tenemos prácticamente pueblos originarios y tenemos una fortísima presencia de españoles, italianos, libaneses, armenios, bueno, de todas partes del mundo. En lo de Venezuela vemos un espectáculo que realmente es sobrecogedor. Ha habido venezolanos que han caminado hasta el Uruguay. Mire usted el mapa y verá que no es un jogging, es un calvario. Y bueno, y han llegado más, por supuesto, a Ecuador, a Perú, a Chile, a medida que se alejan de la frontera, a Colombia, que la han inundado. Normalmente vemos en esa gente una inyección fantástica para nuestro país. Incluso en mi país hubo un empresario que se le fue un poco la mano y puso un aviso, necesitaba 2 empleados, dijo que sean venezolanos. Se le armó un gran lío, porque la gente, ¿qué es esto? Que los extranjeros. Y la contestación del hombre fue muy, muy típica del país que recibe inmigrantes. Miren, trabajan sonrientes, aprovechan el trabajo, se quedan 1 hora más y quieren progresar. Bueno, bienvenidos todos los que vengan. Lamentamos la causa, lamentamos el motivo. Ahora, también que entre esa gente pueda haber algunos que están vinculados a algunos servicios, bueno, no sé, está incluido en el precio. Pero bienvenidos, lamentamos el motivo de su salida del país.
Perfecto. Eh, ¿Qué opinión le merece, presidente, los comentarios de Díaz-Canel sobre el referéndum contra la ley de urgente consideración? ¿No sería una intromisión en los asuntos de nuestro país? Bueno, yo creo que comentar puede ser visto como esto. Me parece que mucho más notorio es que le mandaron un papel que él no sabía lo que decía y lo leyó por primera vez. Y bueno, sí, se puso a opinar sobre cosas internas del Uruguay. No me merece más juicio que eso. Perfecto. En su Margarita de país no se Uruguay, puede hacer lo que hacen en el... tiene razón, sí. Presidente, Margarita de Uruguay, considerando las diferencias sociales, políticas, económicas y culturales de cada nación y el derecho a desarrollarse pacíficamente, conservando su identidad, ¿en qué forma aporta el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla al avance y desarrollo pacífico sin lesionar la libre determinación de los pueblos y la no intromisión en los asuntos internos de otros estados? ¿En qué forma cada estado protege sus propios intereses y derechos? Todos sabemos que desde hace mucho tiempo, desde hace más de un siglo largo, 2 siglos quizás, existen las organizaciones internacionales políticas. Es decir, la Internacional Socialista tiene muchos años de vigencia porque hay partidos que legítimamente consideran que las soluciones a los problemas pasan por encima de los países y que hay doctrinas, pensamientos, maneras de ver las cosas que son comunes al resto del mundo. La lucha de clases, la idea del marxismo, la idea de la propiedad de los medios de producción. Bueno, todo eso tiene para sus adeptos, sus adherentes, una legitimidad internacional. Otros partidos son exclusivamente nacionales. Yo considero que los partidos políticos son fenómenos muy propios de cada país. ¿Por qué? Porque la manera de que ese país nació, cómo se organizó, cuáles fueron las peripecias que tuvo que vivir para la Constitución, para que la Constitución se cumpliera, para que el voto secreto, para las garantías. Esos son casos todos distintos, todos distintos. Y yo considero que los partidos políticos, como el mío, son fenómenos nacionales y de ahí que no nos gusta que opinen en los temas nuestros los vecinos ni los lejanos. Y no nos gusta a nosotros meternos. Entonces, no consideramos que exista aquello de que hay una internacional de partidos y piensan todos lo mismo. No, cada partido, los partidos en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Uruguay y Brasil son sustancialmente distintos y estamos acá cerca. Entonces, yo diría que el profundo respeto a los asuntos internos tiene que provenir especialmente de los vecinos y nosotros no generar, actuando en forma contraria, metiéndonos en las cosas del vecino. Cuando las elecciones en Brasil, hubo unas intervenciones de los partidos, algunos partidos de mi país, que yo creo que eran hasta peligrosas desde el punto de vista de política exterior. Los brasileños tienen que elegir y que disfruten o que padezcan, y lo mismo los argentinos y los chilenos y los paraguayos. Ahora, que hay un sustrato de ideas de carácter liberal, de carácter filosófico, sí, por supuesto, pero las entidades partidarias son propias de cada país. Perfecto. Presidente, usted en algún minuto lo rescató justamente el tema de la pluralidad y el derecho de las personas efectivamente a adherir a planteamientos y a formas de sociedad que estimen como justas y pertinentes. Sin embargo, me pregunta acá una persona, porque yo creo que todos en América Latina hemos visto justamente personas que defienden cosas que en nuestra opinión son indefendibles. Cuando me dicen, no, pero si Cuba es una democracia, en Venezuela no hay una dictadura, y uno se encuentra con ese debate. ¿Cómo se puede llegar a tener una conversación con personas que eligen mantener sus creencias por encima de los hechos? Esto lo pregunta César de Ecuador. Bueno, yo creo que
todos estamos de acuerdo en el sistema métrico decimal, ¿no es cierto? Que 1 metro son 100 centímetros y de ahí en más. Ahora, puede haber alguien que diga, no, yo no creo que haya que medir con 1 metro, vamos a medir con pies, como hacen los sajones. Y bueno, y entonces esa persona nunca va a estar de acuerdo con nosotros, porque 3 pies no llegan a ser 1 metro, que están cerca. Entonces vamos a tener siempre esa diferencia. Estamos usando métodos distintos para juzgar lo mismo. Entonces, la palabra democracia muchas veces se ha visto acompañada de adjetivos, ¿no? Las democracias populares, el centralismo democrático de Lenin, hablan de democracia, pero es un concepto distinto del nuestro. En Cuba no me digan que hay democracia, cuando hay un partido que está en la Constitución como partido único, donde no hay elecciones hace 60 años. Entonces yo creo que a veces esa solidaridad internacional, que es más fuerte que el sentido de país, lleva a que uno defienda cosas que no son posibles, que no es posible defender. Porque que me digan Cuba, el gobierno es mejor o es peor, bueno, yo me atrevería a decir que eso lo pueden discutir, pero que en Cuba no hay elecciones y no hay democracia, no hay elecciones y no hay democracia. Perfecto. Eh, Rodrigo Ramírez nos pregunta, presidente, ¿usted cree que los partidos deben representar a los no ciudadanos como los menores de 18 años? Bueno, yo creo que todos los límites de edad son arbitrarios, ¿no? La ley en nuestro país dice que a partir de 18 años yo estoy en condiciones de opinar sobre el país votando. Ahora, yo conozco gente que tiene 16 años y tiene muy buen criterio. Y algunos de 25 o 30 que no tendría que tener credencial. Entonces siempre es arbitrario. Incluso cuando se habló en el Uruguay de bajar la edad de imputabilidad penal, que fue un gran tema y discurso y discusión, y hubo un plebiscito en el que no se tuvieron los votos para bajar la edad de imputabilidad, alguien decía, bueno, entonces vamos a bajar la edad del voto a los 16. Bueno, quizás son dos caras de una misma cosa, más responsabilidad penal, también responsabilidad cívica. Entonces yo creo que hay que establecerlo. Hay países que 21 años, hay países que 18, 16. No. Siempre es arbitrario, pero algún límite hay que poner. Perfecto. Presidente, también usted lo señaló en algún minuto cuando hablaba de los conflictos que se generaban con determinados gobiernos, con el Poder Judicial, luego con la prensa, luego con las empresas y así las instituciones y finalmente se terminaba hasta propuestas de cambio constitucional. Bueno, justamente Julia de Paraguay nos pregunta, ¿qué factores en común observados en dictaduras actuales se consideran propiciantes o impulsan la adhesión de determinados núcleos a dicho régimen político? Sí, es una deriva autoritaria que la poníamos en el marco de origen popular legítimo de voto mayoritario, pero no ejercicio, no legitimidad de ejercicio. Y todos sabemos cómo empieza, porque Venezuela es el caso típico. Chávez tuvo votos y votos en grandes cantidades y seguramente una base que nadie podía discutirle, pero después empezó que hay que reformar la Constitución, que el Poder Judicial, que la prensa, es lo que llamamos la deriva autoritaria. Se empieza desde un origen legítimo, perfecto, y luego se empieza a ir buscando ese camino que termina en los gobiernos autoritarios, cuando no en dictadura. Entonces yo creo que esa es la deriva que tenemos que tratar de evitar. Primero que llegue la gente que piensa de esta manera y luego que no puedan ejercer o llevar a cabo esos planes. Perfecto. Presidente, ¿me hacen otra consulta? No oigo, che. No Ahí, oigo. Ahí sí. ahí sí, ¿me escuchan? Ahí un poco mejor, sí. Señor presidente, ¿usted piensa que la constante exigencia de gastar fortunas en apoyo de los desocupados durante la pandemia de parte de las izquierdas de América Latina
una estrategia, es una manera de desestabilizar a los gobiernos? No oigo casi nada, che, por favor, Osvaldo. A ver, lo voy a hacer desde acá. Dice, presidente, ¿usted piensa que las constantes exigencias de gastar fortunas en apoyo a los desocupados durante la pandemia por parte de las izquierdas de América Latina es una manera de desestabilizar los gobiernos? Yo creo que efectivamente se han utilizado estas crisis a veces por algunos sectores para llevar agua para su molino político. Cada país ha reaccionado distinto y en eso tenemos que ser respetuosos. Un país como la Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo. En el Uruguay no hubo cuarentena. Es decir, cada país, a través del gobierno legítimo, tomó las medidas que ese gobierno reputaba como necesarias. Ahora, que hay aprovechamiento de este tipo de crisis, bueno, nunca falta, como decía mi madre, un roto para un descosido. Siempre pasa eso de que si llueve o si no llueve, si hay sequía, alguien le saca punta política. Pero me parece que no es de recibo ni la gente lo va a aceptar, porque la gente se asustó en serio y tiene razón de asustarse, y estos son temas totalmente nacionales en los cuales no cabe, me parece, por supuesto que es libre la crítica, pero no cabe utilizarlo para ese tipo de campaña política. Presidente, otra pregunta me dice, los partidos que comparten principios y formas de ver la sociedad en forma libertaria, como todos los que estamos esta noche reunidos, ¿no debieran tener conductas más generosas en el plano electoral para poder enfrentar estas amenazas? Bueno, habría que definir lo que es conductas generosas en las elecciones, porque fíjense lo que está pasando en la Argentina, y con todo respeto, pero es un tema que pasa en muchas partes del mundo. Ahora el gobierno ha hecho una gran aflojada, diríamos, en materia económica, ha aumentado una cantidad de beneficios, en la creencia de que eso lo puede llevar a tener un mejor desempeño electoral. No sé si es así, si se logra. Entonces no sé cuál es la manera de tener una actitud un poco más popular o amable o que la gente apoye. A mí me parece que lo que importa es que se diga la verdad y luego que no se prometa demasiado. Cuando nosotros hicimos nuestro programa de gobierno para ganar la elección del 89, el lema era cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento. Y me parece que la gente lo entiende mucho mejor, porque si alguien le dice que va a solucionar todos los problemas y en los primeros 15 días de gobierno, le están mintiendo. Entonces las propuestas tienen que ser justas y posibles, porque lo posible es lo justo, lo imposible es mentira. Perfecto. Bien, son las 20 horas con 50 minutos. Así es que quiero agradecer el tiempo, presidente, porque además también sabíamos nosotros que un gustazo. Usted tenía además otras actividades que... No, presidente, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, presidente, y muchas gracias a todos quienes han participado esta noche con nosotros. Por favor, sigamos en contacto. Recordemos que vamos además a emitir un diploma a quienes nos acompañen en estas interesantes conferencias. Así que muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos nuestros amigos que a lo largo de todo el continente nos han querido acompañar.